el vocal lo que también y ya la tengo preparado de Sí, 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 sí. Ok, probando, sonido. Probando, sonido. Estamos de fiesta con nuestro Señor, donde Él nos invita sin poner condición. La iglesia está alegre, vamos a comenzar un nuevo camino, un mundo mejor. Estamos de fiesta con nuestro Señor, donde Él nos invita sin poner condición. La iglesia está alegre, vamos a comenzar un nuevo camino, un mundo mejor. Demos gracias al Señor porque nos ama y quita todo mal de la humanidad. Entraremos todos juntos con espíritu de paz, vamos a gloriarnos en nuestro Señor. Estamos de fiesta con nuestro Señor, donde nos invita sin poner condición. La iglesia está alegre, vamos a comenzar un nuevo camino, un mundo mejor.
Que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos reunimos para celebrar esta Eucaristía, para ponernos en las manos del Señor y darle gracias por la vida que nos ha regalado, por la familia que nos ha también donado gratuitamente. Y le pedimos que cada día podamos vivir no solo para alabar a Dios, sino también para poder ver hacia abajo, hacia nuestro lado, donde están nuestros hermanos. La primera lectura nos invita a ver a Dios, pero también a ver y a servir a aquellos que nos necesitan. Vamos juntos a pedirle perdón al Señor por las faltas que hayamos cometido, por las veces que no hemos sido buenos creyentes, buenos discípulos de Él. Ello digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Y juntos vamos a glorificar al Señor cantando el himno del Gloria. Gloria, mi gracia te damos.
Y ofrecemos esta Eucaristía por nuestros hermanos difuntos, por los difuntos de la familia Carrasco, Héctor Leal, Enni Peraza, Gustavo Rodríguez, Sócrates de Jesús Torrealba, Edgar Guedes, Lucrecia de Roque, Rocío de Roque, Antonio Jiménez, Petra Marchán, Carmen Rodríguez, José Castillo, Naudi Peña, Lesbia Hernández, Jesús Arévalo, Miguel Ángel Santeliz, Francisco Hernández, Joana Virgues, Belkis Mendoza, Amina de Caguán, a la Santísima Trinidad por los esposos Jiménez Rodríguez, por la salud de Nelson Hernández y Julio Lucena, por el cumpleaños del padre Ricardo Ibáñez, por el cumpleaños de Carmen Mendoza, de Carmen Torrealba, y ofrecemos esta misa por cada uno de nosotros y nuestras familias para que el Señor las bendiga y las proteja. Oremos. Dios misericordioso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: no oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si las explotas y ellos gritan a mí, yo las escucharé. Se encenderá mi ira y los haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestáis dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no será con él un usurero cargándole intereses. Si toma en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú dijiste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ¿saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien? Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así, llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde su iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Su fe en Dios había recorrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron. Cómo, abandonando los ídolos, los volvieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos
y nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era un experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comentar un poquito las lecturas que nos presenta hoy la liturgia. La palabra de Dios no cabe duda que es nutritiva para el creyente, es como una proteína alimenticia que ayuda a la persona a refortalecerse. Es como un buen abono que el campesino echa a una planta y esa planta es muy agradecida, se pone verdecita y la cosecha es buena. Así es la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Es un alimento, es una vitamina, es un medicamento, es algo que le da para dar fruto y fruto abundante. Creo que en eso consiste hoy las tres lecturas que hemos leído. La primera, tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, nos invita al servicio. Y es que este texto está en un bloque de capítulos que le llamamos el Código de la Alianza. Y el Código de la Alianza no son los mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, no, son otra cosa, son como la praxis de esos mandamientos, es como la explicación a los mandamientos, los aterriza en el Código de la Alianza, los hacen aterrizar para que la gente no solo aprenda aquellos 10 mandamientos, sino que sepa cómo vivirlos en relación con Dios y en relación con los hermanos, con las personas con quienes conviven. Es así como el Éxodo hace hincapié en cuidar, en servir, en no dar la espalda a las personas vulnerables y necesitadas de aquel tiempo y de nuestro tiempo. No se puede alabar a Dios olvidándose del hermano. Y el creyente que alaba y cuida al hermano vive en íntima relación con Dios. No se puede preparar una liturgia muy linda y muy hermosa, unos ministerios muy bonitos, pero si ello no va de la mano con el hermano que sufre. Es decir, que en el Código de la Alianza se viene a decir: todo aquel que dice que cree en Dios tiene que creer y servir a los hermanos. Todo aquel que dice que sirve a Dios tiene que vivir en íntima relación también con sus hermanos, sirviéndoles a aquellos, sobre todo, puntualiza, a los más necesitados. Por eso, el pueblo de Israel
Y el pueblo de Dios tiene conciencia que amar a Dios conlleva amar al hermano. Tiene conciencia de que no puede vivir de espaldas a los hermanos y al pueblo que sufre. Tiene conciencia de que los que sufren también son parte de su historia y de su pueblo. Tiene conciencia de que aquella persona que la pasa mal por la injusticia del mundo, por la injusticia de algunos pocos, de aquellas personas que viven una vida raquítica, esa persona colectivamente somos responsables de él. Lo bonito del texto es que no responsabiliza al Estado del bienestar del pueblo, sino que lo bonito del texto es que hace una responsabilidad colectiva. Es decir, Dios no responsabiliza al Estado o a la religión del bienestar de aquellas personas que sufren, sino que dice todo ser humano, todo ciudadano es responsable de la buena vida de las personas. Claro que va incluido la religión y va incluido el Estado, pero no deja de manos cruzadas a los que no somos parte de las instituciones del Estado y de la religión. Es decir, todos son responsables del bienestar, del bien común, de la buena vida. Enfatiza, creo yo, en tres problemas que en su momento vivían. El emigrante. El emigrante vive mal. Nadie se va de su país por hobby. Muchos, y hoy en América Latina y en Venezuela, les ha tocado emigrar porque no hay condiciones de vida plena. Y emigran por la pobreza, emigramos por falta de empleo, emigramos porque no le estamos dando vida digna a nuestros hijos ni a nuestros mayores. Emigramos porque hay veces que no hay nada en la olla para comer. O sea, el que emigra no emigra por hobby. Muchos emigran por necesidad. Y eso no es bonito. Emigrar no es bonito porque hay una ruptura con la cultura, hay un rompimiento con la familia, hay una separación con la familia, hay un rompimiento con las costumbres y llegamos a una tierra donde no somos algunas veces bienvenidos. Muchos países son hoy ricos gracias a los emigrantes, pero es triste saber cuando los capturan y los deportan sin nada, cuando se han dejado toda su juventud viviendo en aquel país extranjero, los ven como un obstáculo, los ven como una persona que da miedo en aquellos países. Queridos hermanos y hermanas, ¿por qué hoy emigramos? Yo creo que la pregunta, más que recibir emigrantes, hoy nosotros somos los que emigramos. ¿Pero por qué emigramos? El culpable, yo creo que no es uno solo. Los culpables somos todos, porque nos hemos cruzado de brazos, porque no hemos trabajado para crear las condiciones de una vida estable, de una vida placentera en nuestros países, porque algunas veces fuimos y consentimos el mal proceder de nuestras autoridades y no alzamos la voz pidiendo que nos gobernasen bien. Yo creo que no solo hay que señalar, sino también hay que señalar hacia adentro, hacia nosotros, porque algo de culpa tenemos nosotros, porque muchos de nuestros compatriotas les ha tocado emigrar. Lo digo por Venezuela, pero también lo digo por Centroamérica y Honduras, que emigramos en caravana para Estados Unidos. Habría que preguntarnos, porque es fácil acusar al otro, y es muy fácil también evadir nuestra propia responsabilidad. Hay que preguntarnos por qué emigran nuestros hermanos, qué responsabilidad tengo yo para que a ellos les toque ir a sufrir a otra tierra y a otro país. El texto de hoy llama al pueblo de Israel. Ustedes, pueblo de Israel, les dice el Señor, fueron también emigrantes. Vivieron en esclavitud en Egipto y en Babilonia y en otros pueblos. Fueron esclavos. Por tanto, traten con amabilidad, acojan al errante. Háganlo sentir parte de su familia, porque el emigrante no es menos persona que el que no es emigrante. Tiene dignidad. En esencia somos iguales y tenemos los mismos deberes y derechos. Por tanto, el emigrante no es menos persona del que reside en una nación. Y Dios dice, trátenlos bien, acójanlos, no
los maltraten, porque la vida da vueltas. Hoy pueden que otros sean los que les toque salir de su país, pero la vida es una ruleta rusa que no para de dar vueltas y en cualquier momento puede que te toque a ti. Yo creo que aquí se hace realidad aquel dicho: hoy por ti, mañana por mí, porque no sabemos cuándo nos toca. Por tanto, servir al que sufre no es otra cosa que servirle porque a mí me van a servir mañana. Es decir, por mi propia necesidad también sirvo al que me necesita hoy, porque mañana yo puedo llegar a tener necesidad. El segundo grupo que pone el texto es las viudas y los huérfanos. La viuda en aquella cultura y en aquel momento valía en la medida que tenía un hombre a su lado. La mujer que no tenía un hombre a su lado no valía, porque quien producía era el hombre, quien iba a la guerra era el hombre, quien defendía la nación y el reino era el hombre. La mujer no producía ni tampoco defendía el reino. Por tanto, ella dependía, su honor dependía y su valor dependía de un hombre que estuviese a su lado. Dios, o en el Código de la Alianza, viene el teólogo que redacta esto, descubre qué pasa cuando la viuda se queda sin su esposo. Todos se burlan de ella, todos se aprovechan de ella, es esclava, trabaja doble horario como los emigrantes, si quieren le pagan y si no, no le pagan, porque no hay quien la defienda, ni hay leyes que defendieran sus derechos. Entonces el Código de la Alianza, desde la religión, Dios dice que es también el pueblo quien tiene que cuidar a la viuda. No se lo encarga el Estado ni la religión tampoco. Dice, no, todos son responsables del bienestar de aquella persona que ha quedado sola, de aquella mujer que ha quedado sola. Todos son responsables de devolverle a ella una vida digna. Si su marido ha muerto defendiendo al país, todo el país tiene que trabajar para darle una vida placentera a ella y a sus hijos que han quedado huérfanos de padre. Que cada día el Señor nos ayude para que creamos una sociedad responsable, para que creamos seres humanos capaces de ser sensibles ante el dolor y el sufrimiento de los demás, para que también tomemos conciencia ante el sufrimiento de los demás. Ya les decía hace un ratito, de nada vale hacer liturgias bien bonitas, solemnes, pero si esas liturgias no van de acorde con las realidades que vivimos en nuestros pueblos, son liturgias sin consistencia, sin esencia. Son liturgias y son ministerios dentro de la Iglesia sin savia, sin sangre. Hay que unir la liturgia que se hace a Dios con la liturgia extendiendo las manos a aquellos que hoy nos necesitan. Y finalmente viene una condenación: el usurero. Tenemos una sociedad o un sistema político, social y económico actual en Venezuela y en América Latina que se presta para que surjan personas usureras. Y el pecado más grande, según este texto que hoy hemos leído, es que abuses del pobre, es que te sirvas del necesitado, es que abusemos de aquel que nos necesita y me favorezca yo, porque no le estás robando al pobre, sino que dice Dios, me estás robando a mí mismo, y yo escucharé el clamor de ese pobre, del huérfano y del emigrante, y tú pagarás, usurero, con tu propia vida, porque le estás robando, quitando y matando la vida al necesitado. Claro, es la teología que interpreta el autor sagrado para ratificar que Dios no está de acuerdo con los usureros de aquel tiempo ni los de nuestro tiempo, porque el usurero lo que hace es degradar la vida, destruir el aparato económico y vida plena de las familias, porque se aprovecha de la necesidad del débil, del frágil, del pobre y del que sufre.
más o menos la primera lectura, ¿verdad? Y la segunda lectura hemos escuchado del apóstol Pablo a Tesalónica. Fíjense, Pablo se siente muy feliz. Hoy dice que se siente rebosando de alegría porque aquella comunidad neófita recién fundada está dando frutos abundantes. Una comunidad que está dando testimonio y ejemplo de vida de fe. Yo me pregunto, ¿qué es la fe? Fíjense, el texto narra el proceso de fe que consiste en la imitación de Cristo. La palabra es un poco complicada, imitación, pero es que desde el principio y desde los orígenes del cristianismo, siempre la comunidad cristiana ha intentado imitar a Jesucristo. Por eso la conducta del creyente está marcada por la imitación de Jesús. E imitar a Jesús consiste en vivir como Él vivió. Entonces ahí entra el dilema, porque ¿cómo vamos a imitar a Jesús? ¿Cómo podemos vivir como Él vivió? Si nosotros somos fragilidad, si nosotros hoy decimos sí, mañana decimos no, si nosotros hay veces que no somos fieles a la promesa o a la propuesta que le hacemos a Jesús, vemos la piedra en que nos tropezamos hoy, pero mañana la volvemos a ver y nos volvemos a tropezar. Pero el texto nos pone como utopía, la comunidad, el creyente, el discípulo tiene que imitar día tras día a Jesús. Si quiere resplandecer, hacer resplandecer la imagen de Jesús en este mundo. Lo asombroso para Pablo es que esta nueva comunidad de tesalonicenses, ha sido ejemplo para dos comunidades nuevas romanas, para la de Acaya y para la de Macedonia. Y eso es asombroso, dice Pablo, me asombro porque esta comunidad de Tesalónica abandonó a los ídolos, a los paganos, y concibió a Jesús no ya como un ídolo, sino como un Dios de vida, como un Dios de verdad, como un Dios de misericordia y de compasión. Es decir, que hay un cambio, a lo mejor en conceptos, pero también hay un cambio esencial en la vida del creyente. No confundir a Dios con un ídolo es esencial, porque en nuestro tiempo moderno podemos estar confundiendo al mismo Jesús como un ídolo. Aquel pueblo de Macedonia y aquella comunidad hace un rompimiento con los ídolos a los cuales ellos llevaban sacrificios y ofrendas para ofrendar ya no cosas materiales, sino ofrendar su propia vida a un Jesús que ya no es ídolo, sino que es Dios. Y cambia el concepto. Ídolo no es lo mismo que Dios. Dios para ellos es el dador de la vida, el Dios creador que nos forma en el vientre de nuestras madres, el Dios creador que lo pone todo a nuestro alcance para que yo disfrute y haga un uso responsable de ello que Él mismo me ha dado gratuitamente. Hacen ese cambio trascendental de pasar de los ídolos a un Dios vivo, que es un Dios, la palabra es un Dios de vida. Eso llena de gozo y de regocijo al apóstol Pablo y a los que andaban con Pablo, en este caso sería Timoteo o Tito. No cabe duda, ¿verdad? También lo dice Pablo, que la salvación llega por la fe. Y la comunidad de Tesalónica ya está salvada porque vive en la fe. Creemos, y yo también creo, que nos salvamos por la fe en Jesucristo. Pero la salvación es una gracia, es gratuidad, es un regalo que Dios da a sus hijos, nos da a nosotros. Pero la fe sola no salva. Necesita tener unos condimentos que la hacen visible ante los hombres y ante Dios. No es posible salvar solo porque hagamos la profesión de fe, yo creo, sino que hay que unir, le decía como iniciaba al principio, hay que unir el yo creo en Dios y yo imito a Dios. Lo difícil no es creer, lo difícil es imitar. Y en el credo
lo rezamos, yo creo en Dios. Pero junto a ello van de la mano, son compañeros de camino del creyente. Es el yo creo en ti, Señor, porque tú eres mi Dios, que me lo ha dado todo, pero junto a él va, yo quiero vivir como tú, Jesús, en este mundo. Entonces, ahí se hace difícil el yo creo, porque el yo creo algunas veces lo desarmamos con el vivir, porque no vivimos como vivió Jesús en este mundo, reflejando a Jesús en este mundo. Pablo cree que la fe consiste entonces en vivir adheridos en Jesús. Cree que vivir el Evangelio es vivir en unión y en comunión con Jesús. Cree que vivir, reflexionar y apropiarse de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es el credo del creyente. Tener fe entonces es aceptar a Jesús como modelo de fe y de vida y de misión en este mundo. Tener fe consiste entonces no solo en decir yo creo. Tener fe consiste en decirle a Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús, porque vivo como tú vives o como tú viviste. Mi vida tiene que ser un reflejo de la vida de Jesús. Más o menos. La idea era, no solo es decir yo creo, sino vivo como Jesús, imitar a Jesús. Y el Evangelio vamos a ser breve porque muchos dicen que es redondar en lo mismo. Hace varios domingos atrás Jesús entró en conflicto en el templo con las autoridades judías, hace varios domingos. Echó a los mercaderes del templo. Y eso le causó un problema grave a Jesús, que ya después de 5 domingos sigue con el problema, las confrontaciones con las autoridades judías. Él al principio se defiende, le preguntan con qué autoridad has echado a los vendedores del templo, y él intentó responder con 3 parábolas que analizamos en 3 domingos pasados. Intentó responderles, pero no se conformaron las autoridades judías. Después intentaron hacerle unas preguntas, no preguntas de discípulo, sino preguntas capciosas, preguntas maliciosas, que ponen a Jesús entre la espada y la pared. Pero yo les decía aquella vez, Jesús siempre tiene un as debajo de la manga que lo saca para salir a flote en aquellas preguntas que lo acorralan. Una fue, le preguntaron, ¿en qué consiste la resurrección? ¿Qué es para ti, Jesús, la resurrección? Porque los saduceos creen en la resurrección, pero los fariseos no creen en la resurrección. Si Jesús se pone de un lado, están los otros en contra de él. Y Jesús en esa ecuación salió a flote sacando el as de la manga. Después vino otra pregunta, no sé qué domingo, sobre el impuesto. Hay que pagar el impuesto al César. Y Jesús también sale a flote con otra as de la manga. Ni le dio la razón a aquellos que le preguntaban si hay que pagar el impuesto al César, diciéndole sí, ni le dio la razón a los otros diciéndole no. Si Jesús decía sí, todas aquellas personas pobres y humildes que día a día estaban esclavas pagando el impuesto y que les robaban sus propiedades, iba a ir en contra de Jesús. O sea, la muchedumbre, los pobres, el pueblo, iba en contra de Jesús. Si Jesús dice que no, vienen los romanos a asesinarlo porque Jesús se convierte en un revolucionario que no vela los intereses del pueblo romano. Jesús ahí se queda, ¿se acuerdan? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César decía que era Dios. Jesús dice, el César no es Dios, Dios es el único Dios verdadero que creó el género humano y que da la vida a todos nosotros. Y hoy la pregunta es, bueno, ese es el contexto, y la pregunta de hoy es, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero recuerden, no se lo pregunta a un discípulo de él, que apenas, creo yo, sabían escribir, lo que sabían era pescar, o no sé, arar el campo. Se lo pregunta un doctor de la ley, una persona experta que se sabe la Biblia al revés y al derecho, una persona que seguramente sabía todos los idiomas, si era doctor, sabía todos los idiomas de la región. O sea, se acerca a él para decirle cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios. Y Jesús le responde, ¿recuerdan el texto? Bueno, hoy no les puedo preguntar, ¿verdad? Pero Jesús le responde, le dice, no existe un mandamiento. ¿Existe? 2.
Existen dos mandamientos. Ellos querían que Jesús reafirmara amar a Dios, pero el texto del Éxodo decía, no puedes amar a Dios si te olvidas del emigrante, del huérfano y de la viuda. Entonces Jesús le dice, mira, hay dos mandamientos, amar a Dios y amar al huérfano, a la viuda y al emigrante. O sea, amar a los hermanos. Hay dos mandamientos. Y esto hace bonito el texto. Jesús le responde diciendo, no es uno, son dos mandamientos, amar a Dios y a los hermanos. ¿Cómo se ama a Dios? ¿Yendo a misa? Probablemente sí. Rezando el rosario y la coronilla, Ana. Probablemente sí. Pero de nada sirve ir a misa y rezar la coronilla, el Ave María, si no soy capaz de aceptar a mi hermano, de amar a mis hermanos, de velar por el bien de mis hermanos. Yo soy responsable del bienestar de aquella persona que está a mi lado, aunque yo no la conozca, porque aquel es un ser humano que necesita bienestar y seguridad, y esa seguridad y ese bienestar se lo doy yo, que desde que lo veo soy responsable de su integridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Voy a hacer la reflexión no en base a lo que les dije, sino a otro. Hoy parece que tenemos una sociedad que no ama a Dios, porque esa sociedad se cree Dios a sí misma, porque hay hombres y mujeres que nos creemos dioses, somos el centro, somos creadores de celulares, somos creadores de cosas y nos creemos más importantes de Dios. Y por eso hay un caos en el mundo, hay una competencia de potencia, llaman hoy, de potencia, de poder económico y político, de querer controlar el mundo entero, de querer controlar los bienes de los países, de querer adueñarnos de lo que poseen otras naciones. Hay una lucha, y para poder conseguir lo que otro tiene, nos matamos, nos asesinamos, creamos armas potentes que destruyen miles de vidas humanas y de naturaleza, creamos odio y rencor, creamos división, porque todos queremos tener el dominio sobre todo y sobre todos. ¿Qué sucedió ahí? Eso no es tener a Dios en el corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas, con el corazón y con el alma, significa que el mundo que crea violencia, significa que las personas que crean violencia y quieran atenuarse de todo, no ven que lo que está en la creación es obra de Dios, sino que les pertenece a ellos, y son capaces de crear destrucción. Y al destruir al ser humano, es que el mismo ser humano se volvió inhumano, porque atenta contra la integridad y la vida, el don más precioso del ser humano, la vida. Eso es no tener a Dios en el corazón. Y al no tener a Dios en el corazón, no se tiene hermanos, porque no se concibe a Dios como Padre, y a los hermanos no se conciben como hermanos, sino una competencia o un adversario que tengo que eliminar y destruir para poder yo acaparar todo lo que ese otro hermano tiene y posee. ¿Cómo lo podemos aterrizar en nuestra vida pastoral? Solo hay un Dios a quien hay que amar, sino que también hay que amar a los hermanos, porque esos hermanos son un don y un regalo que Dios me ha dado. Somos responsables de su integridad y de su bienestar. Ambos preceptos son indisolubles. Amar a Dios y amar al hermano no están separados, van juntos, son compañeros de camino. El creyente, lo digo creyente porque los que no son creyentes, pues bien, pero el creyente tiene que mantenerlos siempre unidos. Si los rompe, entonces ya no puede ser creyente. Si solo amas a Dios y no amas al hermano, no formamos parte de la comunidad cristiana, no formamos la comunidad de Jesús. Se trata, en definitiva, de no vivir de espaldas a los hermanos, sino vivir de frente a Dios y de frente a los hermanos. De nada nos servirá entonces celebrar misas, hacer sacramentos, si vivimos de espaldas a los hermanos. Lo decisivo en la vida dicen que es el amor. Ahí se fundamenta y ahí nace todo. Sin amor no hay plenitud de vida. Lo primero, pues, es vivir ante Dios y ante los demás amando.
Del amor arranca todo. Y termino. Los discípulos, nosotros, seguidores de Jesús, no hemos de olvidar nuestra responsabilidad. El mundo necesita testigos de verdad, testigos vivos que ayuden a las futuras generaciones a crecer en el amor. Pues no hay futuro esperanzador para el ser humano si termina por perder la fe en el amor. Esta es la última idea. No hay futuro esperanzador para el ser humano si termina por perder la fe en el amor. Porque si termina el amor, nace el odio, nace la violencia, nace el rencor, y eso es sinónimo de muerte y de destrucción. Que el Señor nos ayude. Primera lectura del Éxodo, recuerden, hemos sido creados para servir a nuestros hermanos, en especial por los más necesitados, emigrantes, viudas y huérfanos. Todos aquellos que me necesitan, deberíamos de echarle la mano. ¿Por qué? Porque servir es una necesidad, porque la vida es una ruleta rusa. Puede que hoy no tenga necesidad, pero aún en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede cambiar. Segunda lectura. No solo se trata de creer en Dios, ni de profesar la fe, creo en Dios, sino que junto a ello va unido la imitación de Jesucristo, que consiste en ver a Jesús como un modelo de vida e intentar vivir como Él y hacer lo que Él hizo en este mundo. Y el Evangelio, las preguntas capciosas a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús dice: no existe un mandamiento, existen dos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es el absoluto, Dios es el dador de la vida, Dios es el creador, Dios es el ser que está junto a nosotros siempre y en todo momento. Y en Él ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Junto a Él va otro mandamiento: el hermano. No vivir de espaldas a Él, porque si vives de espaldas al hermano, vives de espaldas a Dios, y por tanto cualquier rito religioso se convierte en una máscara, pero no en un culto de corazón a corazón al Dios verdadero. Que el Señor nos ayude y que cada día hagamos posible un país donde todos tengamos la posibilidad de crecer, no yéndonos a otros países donde nos ven mal, sino que hagamos el esfuerzo por responsabilizarnos y tomar nuestras decisiones en favor de una sociedad, de una Venezuela mejor, donde todos tengamos la posibilidad de vida, de vivienda, de salud, de educación, etcétera y etcétera. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe y que nos haga cada día verdaderos discípulos de Jesús. Que así sea. Y juntos vamos a profesar nuestra fe. Vamos a decirle al Señor que creemos en Él, pero también vamos a decirle que queremos ser semejantes a Él. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos a presentar al Señor nuestras plegarias, nuestras intenciones. En silencio ahí desde su hogar, también eleve su intención al Dios Creador, al Dios Todopoderoso, al Dios Padre de Jesús y Padre nuestro. Cuéntele al Señor lo que vive, lo que está viviendo, su realidad actual, sus esperanzas, las mismas desesperanzas, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la alegría o la angustia. Es el Señor que nunca se hace sordo a nuestras plegarias y oraciones. Él siempre está escuchándonos como un padre que siempre escucha a sus hijos. Algunas veces ese padre no puede solventarle las necesidades al niño, pero está ahí y lo alienta, y el niño solo con tener a su papá y a su mamá junto a él se siente seguro aunque siga enfermo, se siente sano aunque siga enfermo, se siente
fuerte aunque esté débil. Se siente que hay luz aunque haya oscuridad. Que sintamos esa cercanía del Dios Padre, de Dios Padre junto a nosotros para que nos haga fuertes en la debilidad, que nos dé luz en medio de la oscuridad, que nos dé confianza en la desesperanza. Quiero pedir al Señor por la situación de salud que vivimos a nivel mundial, por los contaminados de COVID. Si es la voluntad del Padre que le devuelva la salud, la paz y la alegría a los enfermos y a sus familiares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la Iglesia, usted y yo somos la Iglesia, para que nunca vivamos de espaldas a nuestros hermanos que nos necesitan, que nuestro culto tenga su raíz también en saber servir, saber abrazar a aquel que nos necesita. No pequemos justificándonos, son pobres porque no trabajan, son pobres porque son cómodos. No, es evadir nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ayudar al otro a que alcance una mejor vida. No es anularlo, no es quitarle su responsabilidad, es ayudarle a asumir su responsabilidad para que se construya una vida digna, para que la Iglesia cada día nos ayude y ayudemos a educarnos para servir bien a nuestros hermanos sin darles la espalda. Si Dios está en nuestros corazones, nuestros hermanos pobres y necesitados deberían de estar también en el corazón de cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También sigamos orando por los médicos. En nuestro país varios han fallecido por el coronavirus, por los médicos que arriesgan su vida para salvar a otras personas. Creo que se han ido convirtiendo en Cristo, sirviendo a otros Cristos, para que el Señor proteja la vida, la salud y las familias de todos los que trabajan en la salud de nuestros países. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que ya descansan en la casa del Padre, por los que han fallecido familiares nuestros, amigos, conocidos, algunos por causa de la enfermedad, para que ya disfruten de la plenitud del reino, descansen en el corazón del Padre y desde allá intercedan por nosotros para que seamos mejores personas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, por los que están enfermos, por los que tienen problemas económicos, por los que tienen problemas familiares, de esposos, para que el Señor les ilumine y les dé sabiduría para ir solventando y resolviendo las dificultades sin dañarse, sin herirse, sin perjudicar el bienestar familiar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones de nosotros, tus hijos y tus hijas. Si es tu voluntad, todo lo que te hayamos pedido se nos haga realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, de este vino que es la sangre, en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos, para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Hugo y Antonio José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy recordamos a Héctor, Egdi, Gustavo, Sócrates, Edgar, Lucrecia, Rocío, Antonio, Petra, Carmen, José, Naudi, Lesbia, Jesús, Miguel Ángel, Francisco, Joana, Belkis, Amina, y por todos nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y juntos vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos. Cantamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El mándanos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, de todo mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos su gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Como hermanos y hermanas pueden darse un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Hermanos y hermanas, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita y seguirá quitando el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. ¿Alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de paz? Quizás nunca Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos nosotros. Que la bendición de Dios, Padre y Madre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Queridos hermanos y hermanas, podemos quedar en la paz y alegría del Señor. Pasen un feliz domingo y una muy buena semana.